Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron chicos? Hoy 19 de agosto iniciamos las clases de comunicación. Ahí tenemos los materiales. Muy bien chicos, aquí vemos una imagen, ¿ya? Textos expositivos y explicativos. A ver, eso es lo que vamos a ver hoy día chicos. Entonces el título de la clase es ¿cómo redacto mis explicaciones? Entonces hoy día vamos a escribir. La meta, redactar textos explicativos para definir las causas y consecuencias de algún fenómeno natural que sucede en la comunidad. La capacidad, elaborar un texto explicativo sobre cómo ocurre un fenómeno natural y cómo aprovechar. Reconocer las principales características del texto explicativo y los procesos de planificación. Recuerda niños, el insumo que vamos a encontrar para este trabajo es acerca de los fenómenos naturales que ya hemos estudiado, por ejemplo las heladas, también el sistema de riego que ellos utilizaban los ancestros, como también los fenómenos naturales como la lluvia, también tenemos los sismos, tsunami, granizada, etcétera, etcétera. De eso vamos a escribir. Muy bien chicos, seguimos. Aquí vamos a ahora observar un diálogo entre un niño y su mamá. A ver, vamos a ver. Qué interesante lo que he averiguado. Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se puede aprovechar. A propósito, este diálogo se ha realizado en niño sobre las averiguaciones, sobre la investigación que realizaron sobre la helada. La mamá le dijo, a ver hijo, explícame eso. Quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. Entonces chicos, este diálogo, esta conversación se realiza en base a la experimentación que hizo el niño, como también lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Ayer hicimos una experimentación sobre la helada. Muy bien chicos, ahora nos muestra que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a explicar cómo sucede, cuál es la causa de un fenómeno natural y la consecuencia. ¿Cierto chicos? Muy bien, continuamos. ¿Qué es un texto explicativo? También llamado expositivo. Es un texto en el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre un determinado tema, en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Su estructura considera tres momentos. Tiene tres partes, ¿ya? La primera parte es la introducción. Corresponde al inicio del texto. Allí se plantea el tema sobre lo que va a tratar. Generalmente incluye una interrogante, por ejemplo, ¿cómo se originan los tsunamis? ¿O por qué se están extinguiendo el árbol de la quina? También en la introducción se despierta el interés del lector. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en dar el tema. Aquí se da el tema de qué vamos a tratar. Chicos, pero el tema tiene que ser de interés para las personas que van a leer nuestro texto. El desarrollo es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al asunto del estudio. Puede estar organizado en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones, ejemplos, comparaciones, imágenes y gráficos, etc., que deben seguir un orden lógico. Niños, entonces aquí vamos a escribir por lo menos con 2 párrafos. ¿Ya? Con 2 párrafos por lo menos, para tener idea de cómo que cada párrafo tiene que tener, ¿no? Tiene que tener coherencia con el resto de los párrafos, ¿no? En el primer párrafo, si estamos hablando acerca de los tsunamis, también en el segundo párrafo tenemos que hacer referencia a los tsunamis. No podemos hablar
en el primer párrafo de tsunamis y en el segundo ya estamos hablando de heladas. Entonces no tendría coherencia, no tendría sentido y orden lógico. ¿Cierto, chicos? Tenemos que hacer de esa manera. En el desarrollo es la parte más importante del texto explicativo, porque ahí explicamos lo que hemos investigado. Ya, chicos, no olvidarse de esa parte. Y por último tenemos la conclusión. Es la parte final en que se cierra el tema resumiendo las principales ideas. Es la parte final. Aquí daremos a conocer de cómo los fenómenos naturales afectan en la actualidad. Cómo nos afecta a nosotros las heladas, a los cultivos. ¿Cierto, chicos? Eso es lo que tenemos que escribir en las conclusiones. Un texto explicativo tiene las siguientes características. Siempre presenta una tesis, una teoría o una teoría explicativa o una idea. O plantea soluciones al tema seleccionado. En este caso, como nosotros vamos a redactar un texto explicativo acerca de los fenómenos naturales que ocurren en nuestra comunidad, entonces nosotros vamos a tener una idea ya clara. Y si nuestra idea, nuestra tesis no está clara, entonces tenemos que volver a investigar, tenemos que volver a repasar, a buscar más información. Segundo, se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos. Por ejemplo, placas tectónicas, heladas agrometeorológicas. Entonces, cuando habla de un lenguaje formal, está hablando de un lenguaje que nosotros debemos escribir para las personas con bastante respeto. En cambio, el lenguaje informal es cuando nosotros tenemos confianza con las personas que vamos a comunicarnos o vamos a escribir. Entonces, chicos, en esta parte vamos a tener muchísimo cuidado en utilizar las palabras. ¿No? Las palabras tienen que ser dirigidas al público con bastante respeto. ¿Ya? Y también, niños, utilizar palabras técnicas, ¿no es cierto? Palabras técnicas significa de que debemos utilizar palabras tal vez apropiadas, ¿no es cierto? Dando sentido a la oración. Y si no sé de repente cómo se escribe una palabra, puedes recurrir al diccionario. Continuamos, niños. Escribe en primera persona del plural. Descubrimos que a bajas temperaturas. Entonces, descubrimos, está en primera persona, pero en plural. ¿No es cierto? Se refiere a eso. Entonces, así debemos escribir, siempre. ¿Ya? Otro, se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando opiniones. Quiere decir que lo que vamos a escribir tiene que ser verídico, verdad, comprobado científicamente. ¿No es cierto? Ya no puede ser invento, no puede ser imaginación. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos. Ahora, niños y niñas, el niño dice, ahora sí me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son las consecuencias. Una vez que ya conoció la parte teórica, el niño Raúl ya le explica a su mamá. Y su mamá dice, bien Raúl, recuerda seguir la ruta de la escritura de un texto. Eso siempre ayuda a toda escritora y a todo escritor. Entonces Raúl debe saber qué son las heladas para escribir acerca de las heladas. Cuáles son sus causas, cuáles son sus características, cuáles son las consecuencias que puede afectar a la comunidad. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Muy bien, la primera parte siempre es planificar su texto. Raúl ha planificado su texto de la siguiente manera. Tipo de texto. ¿Qué voy a escribir? Un texto para explicar qué son las heladas y cómo se puede aprovechar el frío para conservar los alimentos. En otras palabras, lo que va a escribir Raúl es un texto explicativo o también llamado un texto expositivo. ¿Ya? Siguiente, el propósito. ¿Para qué voy a escribir? Dice Raúl. Para que las personas puedan aprovechar el friaje. Ah, muy bien. Destinatarios. ¿Para quiénes voy a escribir? ¿Quiénes leerán mi texto? Mis familiares en casa, como también mis primas de mi mamá. Muy bien. El tema. ¿Sobre qué escribiré?
sobre las heladas y sus consecuencias. Muy bien, chicos. El formato. ¿Cómo presentaré mi texto? ¿En qué formato? ¿En qué papel? En una hoja BOM, ¿no es cierto? En una presentación de PPT también. Ahora tú puedes planificar tu texto explicativo sobre lo que has indagado e investigado acerca de los fenómenos naturales. Entonces, utiliza esta tabla. Debes planificar de la siguiente manera. Tú, niño y niña. Tipo de texto. ¿Qué voy a escribir? Escribes aquí. ¿Será un texto expositivo o un texto explicativo? Muy bien. Propósito. ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué? Entonces tú responde ya aquí. ¿Ya, chico? Destinatario. ¿Para quiénes? También para quiénes. ¿No es cierto? Dirígete ahí. El tema. ¿Sobre qué tema vas a escribir? ¿Y cuál es el formato? El formato debe ser, niños, una hoja de colores, una hoja BOM. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora nos toca escribir nuestro primer borrador. Recuerda estas recomendaciones, que ya hemos dicho cuáles son las características de un texto explicativo, un texto expositivo. Ya, chicos, todo tienes que tomar en cuenta esto, ¿ya? Debes tomar en cuenta. Muy bien. Seguimos. Aquí un ejemplo, niños, de un texto expositivo. A ver, dice, aquí está los volcanes y los terremotos. Esto es el título. También llamado, no un sintagma nominal, es un sustantivo, chicos, ¿ya? Los volcanes y los terremotos. Ahí está la primera parte, que es la introducción. Los volcanes y terremotos son dos procesos geológicos que alteran de forma o aspecto de la Tierra por erosión. Entonces, esto es la presentación del tema. Entonces, ¿de qué tema está hablando? De los terremotos. ¿Qué son los terremotos y los volcanes? Son erosiones, ¿no?, que ocurren en la Tierra. El desarrollo. 1, 2, 3 párrafos. ¿Ve? Con 3 párrafos, chicos. Ahora tú lo que vas a escribir es con 2 párrafos, ¿ya? Siempre tiene que tener coherencia. Este primer párrafo tiene que estar relacionado con el segundo y este segundo con el tercero. En el primer párrafo, por ejemplo, está hablando acerca de la corteza, cómo están formados los volcanes. ¿Ya? En el segundo párrafo, acerca de cómo se producen los volcanes, cuáles son las causas de los volcanes. Y en el tercero están hablando las consecuencias. ¿Bien? Entonces, chicos, así de esa manera tienes que tú también producir tu texto. Y finalmente las conclusiones. ¿Ve? ¿Cómo damos en cuenta, a pesar de las diferencias expuestas, ambos terremotos y volcanes son procesos geológicos, de manera que traen cambios en la corteza terrestre y modifican de una manera que se configura en la Tierra? Este es un resumen de la idea más importante. Ese es cómo afecta a los humanos, por ejemplo, los volcanes y terremotos. Muy bien, chicos, ahora es momento de que ya empieces a escribir tu título. Ahí está el título, el primer borrador. Ahí está, aquí está. Por ejemplo, este es un ejemplo de las lluvias. ¿Ya? Ahí está la introducción. La lluvia es un fenómeno atmosférico. Entonces, todo esto es una introducción. El otro. Ahí está el desarrollo. Y el desarrollo, ¿cómo está explicando? Aquí estamos explicando ya cómo se produce la lluvia. Y finalmente tenemos las conclusiones. Esto también es una manera de ejemplo. Este es el primer borrador, chicos, ¿ya? El primer borrador de un texto expositivo. Muy bien, seguimos, chicos. Ahora vamos a revisar. Vamos a pedir a un familiar que lea nuestro texto del primer borrador, ¿ya? Y luego vamos a conectar con algunas palabras. Por ejemplo, dice no olvidarse de conectores de orden, primero, después, luego, finalmente. Tenemos que usar esas palabras, ¿ya? Conectores casuales, ¿por qué? Debido a qué, conectores de contraste, sin embargo, a diferencia de conectores de adición, además, asimismo, incluye también, etcétera, etcétera. Chicos, entonces, una vez que hemos verificado, ya aquí ponemos con un check si hemos dado, por ejemplo, el título se relaciona con lo que voy a explicar, sí o no. Entonces, sí o no, ahí muy bien. Y luego, chico, finalmente escribes tu versión final en una hoja de colores. Ese es el trabajo. Ahí está, chicos y chicas, las evidencias que van a presentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención, niñas y niños.